ha hecho la Cámara de Senadores en la lucha que impulsa el presidente Felipe Calderón contra la criminalidad y por la seguridad de México? Bueno, justamente la Comisión de Justicia es la que le ha tocado todos los cambios más importantes que ha habido en los últimos tiempos. Y yo de memoria pues le puedo ir diciendo algunos, como fundamentalmente el primero, el cambio del sistema de justicia penal en el país. Primero, reforma constitucional y varias leyes en donde estamos cambiando poco a poco el sistema de justicia penal y en materia de seguridad pública, ¿no? A ver, senador, si me permite que lo interrumpa. Es muy importante este cambio de justicia oral, de ir a la justicia oral. ¿Cuáles son los tiempos para que entre México al sistema de justicia oral desde la justicia federal? Eran 8 años. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van las adecuaciones, los cambios para que esto se pueda dar, senador? Bueno, lo más importante es que los estados vayan adquiriendo estos sistemas, ¿no? Y hasta ahora hay como unos 6 estados que han adoptado el sistema y falta que los demás entren. Efectivamente, son 8 años de acuerdo a los transitorios a partir del 2008 que fue publicada la reforma. Y vamos avanzando, vamos a ir... Pero no vamos muy lentos, senador. ¿Perdón? ¿En los estados no van lentos? Sí, claro que van lentos. Aquí hay estados que no han querido ponerle atención, hay algunos que no tienen ningún avance y el resto sí tienen cierto grado de avance, pero solamente se ha concretado en 6 estados el cambio de la justicia a la justicia oral o el sistema acusatorio, como se llama, ¿no? ¿Usted cree la justicia acusatoria, el sistema acusatorio, senador? Sí, yo creo que tiene muchas ventajas respecto al sistema que teníamos antes, sobre todo en la celeridad de los juicios y en la publicidad en que los jueces van a tener que estar dictando sus resoluciones de frente a la opinión pública, y eso es muy importante, porque antes siempre se hacía ya en su despacho en lo oscuro con expedientes escritos, y pues esto se presta a un montón de cosas, ¿no? Y creo que esto es un buen paso y una buena medida. Pero más que eso es todos los derechos que se le otorgan a las víctimas, también al indiciado, pero a las víctimas principalmente, que siempre estaba en desventaja en todo, ¿no? Y creo que esto es un sistema mucho más garantista que empareja el proceso tanto para el acusado, para el Ministerio Público, como para la víctima. Claro, senador, el gran problema en el sistema de justicia mexicano es que no ha funcionado este sistema, y lo vemos en la impunidad. Se habla de que entre el 95 y otros dicen el 98.5% de los delitos que se cometen en México no se castigan. El sistema acusatorio, el sistema oral, ¿podría ser más efectivo en esto, senador, de luchar contra la impunidad? Sí, necesariamente tiene que ser más efectivo, porque ese es el problema de nuestro sistema que tenemos ahora, el inquisitorio. Y el problema es ese, que se queda en la impunidad porque muchas veces se presta a que haya corrupción, y otras veces es porque no se está analizando la actuación tanto del Ministerio Público como lo del juez. Aquí en el sistema acusatorio, cuando esto logre instrumentarse en el país, bueno, pues será a luces de todo mundo el que tengan que resolver, y se privilegia mucho el arreglo de los delitos menores para no atestar las cárceles. Ahora un porcentaje muy alto, el 80% casi, son por delitos menores de 5,000 pesos, y están atascadas las cárceles de ese tipo de gente que no tiene recursos, y que creo que también por ese lado es muy injusto, ¿no? Pero el problema principal de la justicia, pues como bien se dice, es la impunidad y la corrupción. Esas son la madre de todos los vicios de nuestro sistema, y esto tiende a evitar esa cuestión, y creo que nos va a ir dando resultado. ¿Qué nos falta? Nos falta sacar el Código Procesal Penal, que es el que va a venir a explicar todo ese sistema de cómo va a funcionar ya en el detalle, ¿verdad? Y esto está para el próximo periodo sacarlo. Pero así como esto, que fue una de las medidas más importantes en materia de justicia y seguridad, pues hemos también atacado la cuestión del narcomenudeo, de la trata de personas, de los teléfonos celulares últimamente, lavado de dinero, en fin, una serie de reformas que muchas de ellas ha pedido el Ejecutivo y otras que han sido iniciativa, para empezar, ciudadana y luego de los legisladores.
Senador, en el caso del sistema acusatorio, los detractores del mismo señalan que no funciona y ponen el ejemplo de Chihuahua, que fue uno de los primeros estados que lo instrumentaron, viendo la violencia tan alta que se registra, que pues el 60-70% de los crímenes que se han registrado violentos en México se registran en Chihuahua y en Ciudad Juárez. ¿Usted qué opina al respecto? Eso no es, absolutamente no es culpa del sistema. Es cierto que Chihuahua tuvo más problemas porque fue el primer estado que adoptó el sistema acusatorio, y de ese hemos aprendido otros estados para no cometer los mismos errores. Es evidente que al cambiar a un sistema pues se iban a cometer algunas pifias. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero la cuestión de la violencia en Chihuahua no es por el sistema, es porque se ha dado en el norte, en el noreste del país, una situación muy diferente al resto de México. Allí Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León mismo han sufrido el embate de cárteles contra los Zetas, y esto es lo que ha tenido y subido una violencia pues muy distinta y muy diferente, ¿no? Eso es lo que tiene a esos estados en serios problemas, pero no es tanto por el sistema de justicia, que sí han tenido fallas, sí las han tenido, y creo que eso nos ha servido a otros estados para no cometer los mismos errores. Yo les digo un ejemplo de un sistema extranjero, Guatemala, que adoptó el sistema acusatorio y lo tomó 100% garantista acusatorio, copiándolo de Chile y de otras partes de Europa, y ahí no funcionó porque fue una copia así, tal cual, 100% garantista. Nosotros creo que aquí lo hicimos con mucha seriedad y mucha responsabilidad, porque hay un término de 8 años, por lo menos, para que vayamos cambiando. Entonces aquí en México siguen existiendo figuras que no son garantistas, como el arraigo, pero creo que esto no podíamos nosotros tomarlo así para no fracasar como Guatemala. Tenemos que ir poco a poco dando los pasos, y cuando empiece a funcionar el sistema garantista, entonces pensaremos en dar otros más, ¿verdad? Pero no es posible el que de entrada tome o adopte uno, porque los delincuentes se van a burlar del sistema, ¿no? Senador, usted fue gobernador de Baja California, creo que cerca de 4 años, cuando sustituyó a Héctor Terán. Terán, sí, señor. Así es. Y su experiencia, bueno, le tocó enfrentar a los cárteles, al cártel de los Arellano en Tijuana principalmente. Ahora el presidente Felipe Calderón pues tiene ya cerca de 5 años enfrascado en esta guerra contra los cárteles. Son cerca de 40,000 muertos. Se habla de que podría terminar el sexenio resultado de esta lucha en 60,000. ¿Usted cómo ve la guerra esta que encabeza el presidente Calderón? ¿Usted siente, senador, con su experiencia, su conocimiento, que a corto o mediano plazo podamos tener resultados positivos? Sí, yo creo que absolutamente había que tomar esa decisión de entrarle de a de veras a combatir los cárteles y a la delincuencia organizada, y yo con eso pues quiero decir que el presidente Calderón tomó esa responsabilidad y lo hizo de una manera decidida y plena, ¿no? Y yo creo que con eso deberíamos de estar todos los gobernantes, porque eso no es solo un problema del presidente. Aquí el problema es de que luego muchos gobiernos estatales no colaboran, y aquí se trata de que los 3 órdenes de gobierno estén inmiscuidos y de veras presenten un frente común hacia la delincuencia. Y el ejemplo, creo, claro, es Baja California. Aquí ahora lo están poniendo como muestra de que sí se pueden hacer las cosas, más aquí en Tijuana, que acabaron con la delincuencia, o acabamos entre todos con la delincuencia mayor que nos daba más problemas. Nunca va a dejar de ser paso de droga, porque esto es una tentación que siempre tendrán y siempre habrá de sus problemas, pero muy diferente a que se estén metiendo con la ciudadanía a través de secuestros y de robos constantes, etcétera. Aquí bajó completamente la delincuencia, ahora que en este último trienio del gobierno que estaba aquí, los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, estaban jalando parejo, y con un director de la policía en Tijuana, Leizaola, que es militar, y que hizo un muy buen papel y dio muy buenos resultados. Que ahora está en Ciudad Juárez. Acabo que hoy está muy tranquilo aquí comparado con otros lugares, ¿no? Senador, y lo que se le cuestiona al presidente es que no se preparó para dar esta lucha. Los críticos, especialistas en estos temas,
consideran que el presidente se precipitó. Si hubiera esperado el presidente cuando menos un año para prepararse, dar esta guerra donde se requiere estrategia, se requiere preparar a los que van a participar, se requiere inteligencia, otra cuestión sería. Y ante los resultados pareciera pues que se está perdiendo la guerra, porque si consideramos el número de muertes violentas que se han presentado a partir de 2007, 8, 9, 10, 11, que va en aumento, que se multiplica prácticamente, llegando a 40,000, que podría llegar a 60,000, pues ahí hay mucho escepticismo. Y muchos mexicanos, la verdad, es que no ven como suya esa guerra, la ven como la guerra de Felipe Calderón. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué reflexión podría hacer, senador? Bueno, primero que nada es que había que entrar a combatirla de inmediato, porque eran décadas de descuidos y de componendas con los delincuentes. Hay muchos lugares del país que evidentemente los gobernantes estaban involucrados, y las policías no se diga, con los delincuentes. Y este descuido nos llevó a lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que desde el primer día de gobierno debía haber tomado la mando en contra de la delincuencia, y yo creo que lo hizo correctamente. Lo que aquí se presenta es cuestiones también políticas. Aquí se habla mucho de los 40 y tantos mil muertos que van en los 4 años y medio del gobierno de Calderón, pero se nos olvida que el índice de homicidios ha bajado respecto a los gobiernos anteriores, sobre todo comparados con los de Cedillo y Salinas. Allí había por año 15 y 16 mil muertos por año. Si esto lo llevamos a 4 años y medio, pues van a ver ustedes que rebasa el número, y no es una justificación, sino simplemente el de que no se vale que solamente se señale eso y no se señale cómo estábamos. Ahí está la estadística que presenta INEGI, que es confiable para todos los mexicanos. Y ahí por año había 15 a 16 mil muertos en los sexenios de Salinas y de Cedillo. Simplemente no se hacía tanto escándalo ni se decía tanto, y ahora esto se ha utilizado políticamente, y yo creo que este tema de la seguridad pública no se debe utilizar políticamente, porque el utilizarlo así, el que siga en el gobierno, sea el partido que sea, le va a caer lo que escupió al cielo. Senador, sin embargo, usted señala que es responsabilidad de los gobiernos anteriores de esta situación que se fue dando en los estados, en las regiones, y bueno, los últimos 6 años gobernó en México Vicente Fox, ya con el Partido Acción Nacional, y pareciera pues que poco o nada hizo Fox. ¿Pecó de omisión o qué fue lo que sucedió? No, la crítica también la hago yo respecto a él, aunque sea del PAN. Yo lo que trato es de no enfocar las cosas políticamente hacia un solo gobierno, etcétera. También abarca esa época, que se hizo muy poco, es cierto, aunque detuvieron ahí algunos, no se cumplió como se debía. Pero aquí la tarea principal, yo como bien decía Rick, yo fui gobernador, y yo sé que el primer responsable de la seguridad en un estado es el gobernador. Y aquí nos cargaban las baterías y toda la culpa era del gobierno estatal, cuando el gobierno era federal, era del PRI. Y yo creo que este tema no debe politizarse y que debemos entrarle parejos. Yo creo que dimos una demostración de que las cosas sí se pueden hacer si se quieren combatir en serio. Cuando yo entré había 28 secuestros en el año del 98, y es el primer delito que yo ataqué como gobernador. Hicimos un muy buen equipo con toda la tecnología posible y gente de confianza. En 99 hubo 6 secuestros y en el 2000 0 secuestros. O sea que las cosas sí se pueden hacer. Y allá el problema, por ejemplo, y pongo otro ejemplo extremo del otro lado, Tamaulipas. 3 gobiernos diferentes, Cavazos, Lerma, Yarrington y el que siguió Eugenio, que no me acuerdo su apellido, los 3 no hicieron absolutamente nada en contra del crimen. Al contrario, todo el mundo habla de que se liaron por ahí, ¿no? ¿Y cuál fue la fórmula que usted aplicó, senador, para lograr esos resultados en Baja California? ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, primero que nada, hacernos de gente de plena confianza, que pasó todos los controles de confianza y todas las pruebas, que además eran a nivel internacional, fueron entrenados por israelitas y por americanos, y les dotamos de la mejor tecnología posible. Ese es el resultado que se puede dar, y casi de manera inmediata. Aquí se acabaron los secuestros, y lo que siempre había era pleitos entre el cártel de Sinaloa y de los de aquí por las plazas, pero eso no afecta tanto directamente a la ciudadanía como lo otro, ¿no? Y creo yo que yendo a atacar los delitos uno por uno, así como ese, era secuestro, luego era robo de vehículos, el que seguía en importancia, y luego el robo de cualquier tipo, y el homicidio. Si
se van uno por uno y haciendo equipos de gente de plena confianza, creo que se pueden hacer las cosas. Y además empezamos a trabajar la primer coordinación que hubo con el presidente Zedillo en las bases de operación mixta que comandaba el ejército y que todas las policías participaban, federal, estatal, municipal, para cuidarse las manos unos a otros, y así empezamos a trabajar de lo que antes no existía absolutamente ninguna coordinación. Al gobernador Terán, meses antes de que él falleciera, lo habían encañonado los federales y una serie de problemas que no había ninguna coordinación. Y un foco principal de los problemas era la PGR, por supuesto, ahí teníamos un problema mayor, y todo eso se cambió, y el resultado es de que se respira tranquilidad aquí en el Estado. Finalmente, senador, antes de agradecerle su participación en el programa de Conciencia al Aire, ¿qué avisora usted en estos próximos 18 meses que falta por concluir el gobierno del presidente Felipe Calderón? ¿Cómo siente que dejará México en esta lucha contra la violencia? Bueno, yo creo que va a dar un muy buen avance. Si esto es la base para que los que sigan, sea quien sea que llegue a la presidencia, hace un esfuerzo adicional, creo que en poco tiempo tendremos un país mucho más seguro y más tranquilo. El problema es que abandonen esto o que utilicen otras tácticas de alguna componenda con la delincuencia, porque eso no resuelve nada. Y yo creo que esto, en el camino que llevamos, pues lo que se espera es de que ya se dé la vuelta al final del sexenio de Felipe Calderón, y que en poco tiempo podamos ver que el ejército regrese a sus cuarteles y ya no haga las funciones de seguridad pública, que es lo que todos quisiéramos. La última pregunta, ahora sí, senador, para terminar la entrevista. Pues se critica mucho a Felipe Calderón, los periodistas, los analistas, los articulistas, dirigentes de partidos políticos, empresarios. ¿Qué calificación le daría usted al presidente Felipe Calderón? ¿Es un presidente de sacrificio, un presidente valiente, o qué diría al respecto? No, ha sido un presidente valiente, sin duda alguna, que tiene otros muchos resultados que no se han publicado tanto en materia de salud, de economía, etcétera, y que eso casi no se dice. Las principales críticas es en seguridad, pero tampoco se ha presentado una alternativa de qué podemos hacer si no tenemos cuerpos policíacos confiables para que el ejército pueda salir, porque también es una de las críticas de que ha estado metido el ejército y la marina en estas actividades, y piden que se cambie de programa, de táctica, etcétera, pero no se presenta una alternativa viable que nos permita de otra manera solventar lo que tenemos como unos cuerpos policíacos ineficientes y corruptos, y esto pues es desgraciadamente una realidad, ¿no? Pues le agradecemos, senador, su participación en Conciencia al Aire, de que los jaliscienses lo hayan escuchado, y ahí le estaremos hablando para que nos dé su punto de vista sobre lo que está pasando en el sistema de seguridad y justicia del país. Con todo gusto, estamos a la orden.